Y ahora el tema es superávit. Claro, en el concepto de bienes, la balanza comercial tiene que ver el país está exportando más de lo que está importando. De tal manera que hay un margen muy interesante y obviamente hablamos para el año 2025 de un superávit de 23.619 en general. O sea, hay un superávit importante, ¿ya? ¿Ok? Y entonces la evolución del tipo de cambio, vamos a ir un poquito más aceleradamente, fíjate, 3.75, la proyección, o sea, la evolución de la inflación, de las proyecciones en lo que va del año 2025 y 2026, estaría en 2.4, de tal manera que se observa por manejo de política fiscal y monetaria una estabilización de la inflación, ¿no? O sea, del 2% a 2.4, de tal manera que podríamos estar tranquilos si no ocurren situaciones más complejas en el tema político y en el tema social, ¿ya? Está la evaluación del índice de precio al consumidor, que está vinculado a inflación, que ya lo hemos comentado, ¿ok? Y podemos hablar ya del tema social, que es más extenso, pero sería más básicamente hasta el tema económico. ¿Ya? Pero sí lo preocupante, para culminar el análisis de la variable económica, es el déficit fiscal, ¿ya? Fíjate, nosotros hemos acabado el año pasado con un déficit fiscal de 2.8, ¿ya? Y el año anterior con un déficit fiscal de 3.6. Eso sí es preocupante porque el compromiso de la política económica del país era tener un déficit fiscal de 2% respecto al Producto Bruto Interno. Exacto. Pero es importante precisar que es un déficit fiscal. Es un poco la diferencia entre los ingresos y los egresos, ¿ya? Cuando tú comparas ingresos familiares, es decir, cuánto ganas tú remunerativamente, cuánto ingresa tu economía personal, si ingresas $1.000, pero tú gastas en ropa, en eventos, en fantasías, etcétera, gastas 1.200, hay un déficit de 200. Claro, lo mismo pasa en los países. Pero ahí también tiene que ver el tema de la formalidad y la informalidad, ¿no? Claro, el tema de la recaudación no tiene la capacidad de coberturar los egresos del Estado. Entonces se produce un déficit fiscal. Los ingresos no son suficientes para coberturar los egresos. Entonces los presupuestos que se formulan hacen agua porque la ejecución presupuestaria supera la formulación presupuestaria. Ese es el déficit fiscal. Y el compromiso es que no superen más allá del 2% del crecimiento económico, del PBI, de la economía del país. Sí. Pero el tema económico es apasionante, es maravilloso, más bien ha sido una linda oportunidad.